Ok, buenas noches. Gracias por su presencia. Vamos a, vamos a comenzar en una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección a progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. ¿Me escuchan? Tengo... Sí. Ok, muy bien. Entonces, tenemos muy buena participación, me da gusto. Y parece que hay gente participando desde muchas partes. Entonces, tengo silenciado los micrófonos porque a veces cuando entran personas no se dan cuenta y hay ruido. Pero sí quiero que la clase sea interactiva. Entonces, si quieres o si tienes una pregunta, pueden levantar la mano o pueden poner la pregunta aquí en el chat y así lo podemos hacer. Entonces, esta clase es el primer ciclo de varios que vamos a hacer poco a poco. Que es como una introducción a la fe. Entonces, vamos a tratar de cubrir muchos temas desde el principio del catecismo según su esquema. ¿Okay? Aunque todos pueden leer el catecismo, entonces lo que me gustaría hacer es tratar de proveerles como fundamentos principalmente desde Santo Tomás de Aquino y las declaraciones autoritativas de la Iglesia que se encuentra pues en Denzinger y en otros lados. Okay? Sí, hay que, creo que el audio está apagado cuando entras, tienes que prenderlo para empezar. Okay, entonces, para los que están viendo desde Guadalajara, esta clase sirve como la primera capacitación de catequistas en la parroquia. También estamos ofreciendo este curso para adultos mayores de 18 años que faltan su sacramento de confirmación. Okay? Las clases van a ser los lunes y viernes. Hay algunas veces en que voy a tener que tener un suplente en mi lugar, pero vamos a continuar con el tema. La clase es gratis. Porque lo que hemos recibido gratis, damos gratis. Sin embargo, pues agradecemos su aportación. Si pueden apoyar a nuestra misión, que es conservar la tradición de la Iglesia en la liturgia, en la doctrina, en las devociones, pues estamos muy agradecidos y nos permite seguir haciendo estas cosas, ¿no? En este tiempo de contingencia,
hemos ido aprendiendo del uso de la tecnología un poco más. Entonces me da gusto si pueden no rayar la pantalla, es mejor. Ok, entonces agradecemos su ayuda en eso. Ok. Un segundo. Yo no soy el más hábil con esta tecnología todavía, entonces ténganme paciencia mientras trato de... Ok, vamos viendo. Ok, entonces algunas de las fuentes que vamos a utilizar. Okay, la revelación que vamos a estudiar es la revelación de la Iglesia Católica, ¿no? En su tradición. Entonces ella es el vocero de Dios para las verdades necesarias para salvarnos, ¿no? Y si no escuchan, tienen que prender el audio. Cuando entras... sí, gracias. Ok, entonces, de la Summa Teología, que es este libro que encontraron muy útil, el curso superior de religión, como un catecismo, pero un poco más por el padre Rafael Faría. Y el Denzinger es un tesoro donde encontramos las declaraciones autoritativas, ¿okay? De la Iglesia por toda la historia. Entonces, puedes buscar en el índice y encontrar declaraciones acerca de muchos temas. ¿Okay? El Catecismo de Trento, bueno, todos los catecismos tratan de lo mismo, ¿no? Pero el Catecismo de Trento, en comparación que otros que vinieron después, es más conciso, más claro, y basado en eso tenemos otras versiones más en forma de pregunta y respuesta, que son muy útiles. Y las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Entonces, empezando, tenemos, está lloviendo aquí en Guadalajara, entonces espero que no haya problema con el internet por la tormenta que acaba de empezar. Van a escuchar los truenos. Ok, entonces, para hacer un curso completo, necesitamos ir poniendo las bases, ¿ok? Entonces, todos pueden leer el catecismo, ¿ok? Todos, supongo, han estudiado su catecismo como niños. Probablemente hay muchos que no recibieron un catecismo muy bien hecho, muy completo, o tal vez no muy ortodoxo, ¿ok? Pero si esta clase tiene como su audiencia más adultos, ya somos más maduros en cómo pensamos, ¿ok? Entonces, no vamos a enseñarles con dibujitos. Bueno, tengo algunas imágenes, pero de hecho, realmente, en mi opinión, es un error que hacemos cuando toda la catequesis, y aún con adolescentes y jóvenes, hacemos a través de caricaturas. Entonces quita la seriedad de la empresa, que es el estudio de la fe. ¿Okay? Y porque realmente debe ser un encanto estudiar la fe. ¿Y por qué? Voy a decirles. Oops.
Voy a refrescar aquí. Ups. Oops. Okay, un segundo. Ya, ahí está, otra vez. Ok, porque como explica Santo Tomás, okay, todo lo que es deseable en cualquier bienaventuranza verdadera o falsa preexiste totalmente y de forma sublime en la bienaventuranza divina. Y esa bienaventuranza es nuestra vocación. Cristo nos ha llamado a participar en la bienaventuranza divina en el cielo. Y la teología es la revelación de esa vocación y la instrucción para lograr ese fin. Entonces, realmente, por eso digo, es un encanto, porque vamos entendiendo más de quiénes somos y qué debemos de ser y cómo nos perfeccionamos. Y además, entre más que conozcamos a Dios, más lo vamos a poder amar. Entonces, es un gusto leer la explicación de Santo Tomás, ¿no? Con respecto a la dicha contemplativa se contempla, y lo contempla todo con una ininterrumpida y clarísima visión. Con respecto a la dicha activa, gobierna el universo eterno. Con respecto a la dicha terrena, consistente en placeres, riquezas, poder, dignidad y fama, tal como dice Boecio, tiene todo el gozo que cualquiera puede tener. Con respecto a las riquezas, tiene toda la abundancia que las riquezas pueden dar. Con respecto al poder, es omnipotente. Con respecto a la dignidad, todos los grados están en él. Y con respecto a la fama, es admirado por todos. Entonces, ¿qué podemos querer que no se encuentra en esa descripción? Que encontraremos y veremos si alcanzamos la vida eterna. Como dice el padre Antonio Arroyo Marín en su libro El misterio de más allá, en todo lo que es bueno, todo lo que es bello, todo lo que es verdad de veras en esta vida, encontraremos en su perfección, magníficamente en el cielo. Entonces tenemos muchos motivos para estudiar la fe. ¿Okay? Ok, entonces vamos a empezar con la teología natural, que realmente es una disciplina de filosofía. Y cuando hablamos de teología natural, estamos hablando de lo que podemos entender por el simple uso de la razón. Entonces, no necesita ser católico para empezar aquí. Es lo que podemos tener en común con cualquier ser racional, ¿okay? Honesto. ¿Okay? Obviamente, hay los que no se esmeran para considerar verdades más difíciles. ¿Okay? Entonces, aunque la teología está al alcance a todos, lo que pasa es que, y eso es algo que ha explicado Aristóteles mucho antes de Cristo, de hecho, que no tenía revelación divina. Son muchos los seres humanos que prefieren una vida de animal. Es mucho más fácil solamente pensar en tus placeres corporales. ¿Okay? Entonces, organizamos nuestra vida alrededor de lo que nos da más placer. Entonces, no vamos a desarrollar las capacidades más altas que corresponden
a nuestra vocación sobrenatural. ¿Okay? Entonces, religión en general, ¿a qué se refiere? ¿Okay? Podemos hablar de religión, por ejemplo, como ciencia, una ciencia que perfecciona nuestro entendimiento. También se dice doctrina sagrada, especialmente cuando se trata de revelación. ¿Okay? Y también es una virtud. ¿Okay? Una virtud en que pagamos nuestras deudas a Dios. ¿Okay? Entonces, hay una pregunta aquí. Ok. Bienaventuranza falsa. Pregunta, ¿a qué se refiere con bienaventuranza falsa? Es felicidad, como felicidad falsa, ¿no? De que no realmente satisface. Porque es en un instante es placentero, pero no cumple con lo que realmente buscamos, ¿no? Que cuando comes algo agradable, el sabor te agrada, pero no es bienaventuranza, no es realmente felicidad, porque muy pronto se acaba. Ok. Bueno, ok, religión. Del conocimiento de la religión nace la virtud de religión. Esa es la relación que dije, que necesitamos conocer a Dios para amarlo, ¿okay? Porque no podemos amar, honrar y servir a Dios sin antes conocerlo. ¿Okay? La palabra religión es interesante cuando consideramos sus orígenes y no está totalmente claro cómo se... que es su origen. Algunos dicen que significa que viene de religio en latín, que quiere decir cierta veneración o respeto a los dioses, o temor a los dioses. ¿Okay? Luego toma un significado más también relacionado con conducta, la vida moral. Vamos a ver cómo eso tiene que ver eso. Según Cícero, por ejemplo, provendría de rey, que es de nuevo, y leer otra vez, ¿okay? Que es una alusión a la tradición de cultos, historia sagrada, pero fíjense, porque eso es importante, ¿okay? La importancia de tradición. Necesitamos heredar nuestra religión. Viene de nuestros antepasados, no es nada inventado. ¿Okay? También algunos dicen que significa religare, ¿okay? Que es de unir, ligar, ¿okay? De unir otra vez. Y eso pues tiene sentido cuando pensamos de que casi todas las religiones, si hacemos una antropología de religión y vemos ciertas líneas de pensamiento que el hombre como hombre tiene en común en cuanto a la religión, todos entendemos que hay algo roto. Como decía Chesterton, algunos se burlan de la doctrina del pecado original, diciendo que no hay evidencia. Pero yo digo que no hay ningún dogma más evidente que el pecado original. El hecho de que no todo en el mundo es como debería de ser, ¿verdad? Entonces, que hay un problema que necesitamos solucionar. Ok. Y hay otros que dicen que tiene que ver con el adjetivo religions, que cuidadoso, que opuesto a negligence, que o negligente. Okay? Entonces, todos son teorías. Bueno,
Ahora, Sagrada Doctrina, ¿ok? Aquí, eso es de Santo Tomás de Aquino, acerca de la necesidad de una ciencia que tiene que en que explica la importancia de esta ciencia. ¿Okay? Para la salvación humana fue necesario que además de las materias filosóficas cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Y esto es así porque Dios como fin al que se dirige el hombre excede la comprensión a la que puede llegar solo a la razón. ¿Okay? Entonces, Dios es encima de nosotros, nuestro entendimiento. Entonces, si vamos a conocer a Dios, necesitamos la ayuda de una revelación. ¿Okay? Para que Él pueda dirigir su pensar y su obrar, por eso fue necesario que el hombre para su salvación conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. ¿Okay? Y tiene que ver eso con la virtud de la fe. Porque, luego vamos a llegar a eso. Pero Dios tiene interés en exigirnos fe, porque fe nos vincula a Él. Y si todo fuera accesible por mera razón, ¿okay? como los naturalistas quieren decir, entonces no tendríamos necesidad de sujetar nuestro entendimiento a Dios. ¿Y qué fue el pecado original? La explicación del pecado original de punto de vista de qué era el árbol del conocimiento del bien y mal, ¿no? Es que como hombres tenemos interés en dominar todo por nuestra inteligencia. Somos muy soberbios de nuestras capacidades y a través de eso olvidamos nuestra absoluta dependencia de Dios. Entonces, era y es necesario que aprendamos de sujetar la operación de nuestra inteligencia hecha en la imagen de Dios, similar a Dios, de hecho, a Él. Por eso nos exige fe. Más aún, lo que Dios puede comprender de Dios, puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. Y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos saber de Dios sin revelación. Sin embargo, sin revelación sería difícil. San Pablo habla de eso en el principio de la carta a los romanos, cuando explica de que los paganos tenían todo lo que necesitaban. Podían haber conocido a Dios a través de las obras de Dios, sus afectos, la creación, la naturaleza. Pero por sus malos deseos ignoraron todo eso y preferían alabar a ídolos según sus imágenes, ¿no? Entonces hay muchas verdades que son difíciles que todos comprendan sin una ayuda.
Entonces Dios tuvo que revelar ciertas cosas porque esas verdades son necesarias para la salvación. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación. Okay. Tenemos una pregunta aquí de cómo se puede aumentar la fe. Pues lo que estamos haciendo ahora, el estudio de la fe, es una excelente manera. También necesitamos rezar por el don de la fe. Okay. Fe es una de las virtudes teológicas, entonces viene directo de Dios y el aumento de ella depende de una infusión divina. Y cada vez que crecemos en gracia, también estamos creciendo en las virtudes teologales. Pero es muy recomendable rezar todos los días actos de fe, esperanza y caridad para que crezcamos en eso. ¿Okay? También cuando hay pruebas de fe, pues seguimos el ejemplo, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús, que tenía severas tentaciones contra la fe al final de su vida, y su respuesta fue de repetir y repetir y repetir el credo, ¿no? Entonces, así en esas pruebas la fe es más ciega y necesitamos tener perseverancia. ¿Okay? Bueno, esta pregunta acerca de las misas virtuales como no tiene que ver directamente con el tema, tal vez al final, que podemos volver. Okay. La fe sí es una forma de conocimiento, que no quiero adelantar demasiado porque luego vamos a hablar específicamente de lo que es el acto de fe. Okay. Esta es materia introductoria, okay. Entonces guarda esa pregunta, por favor. Okay. La fe es base de la esperanza porque esperamos en lo que creemos, en lo que nos promete la fe. La fe es la base de todo. ¿Okay? Otra vez vamos a ver, son buenas preguntas, ¿okay? Pero luego en otra clase va a haber una sección acerca de las virtudes teologales para entenderlas mejor. ¿Okay? Entonces, como ven, hay muchísimo para estudiar. Okay. Encuentro a veces personas que piensan que ya que hayan hecho su primera comunión o su confirmación, es como que hay que estudiar, ya sé los mandamientos. Okay. Ojalá que si todos supieran sus mandamientos. Pero es profundo lo que hay para saber. Okay. ¿Cómo explicar la fe a niños pequeños? Es buena pregunta también, que es otra parte de la preparación catequética, ¿okay? Pero eso tiene más que ver con pedagogía, ¿okay? La manera de impartir, ¿okay? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es entender las dogmas de la fe, ¿okay? Y en base de eso aprendemos luego cómo comunicar verdades altas al nivel más sencillo, ¿okay? Pero también cabe señalar de que, sí, como dice San Juan Bosco, no hay nada que convence más en cuanto a la instrucción de la fe que tener mucho amor y mostrar mucho amor. Cuando amamos lo que enseñamos, se comunica con facilidad. ¿Okay? Entonces, por eso una clase así es importante,
porque mientras entendamos más, vamos a enamorarnos más y van a salir las explicaciones con más facilidad. Y los niños lo van a percibir nuestro amor. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos enseña la religión? Perdón, ¿qué nos enseña? Verdades que se refieren a Dios, ¿ok? Verdades acerca de nuestros deberes hacia Dios, esto es el moral, ¿ok? Y verdades acerca de los medios que nos llevan a Dios, ¿ok? Por ejemplo, los sacramentos, y así tenemos en general la división del catecismo, ¿no? El credo, ¿okay? Los mandamientos, ¿okay? Y luego los sacramentos y la oración, medios que nos lleven a Dios. ¿Okay? Y aquí tienes, sí, es un error de dedo, ¿okay? Nos enseña la religión. ¿Okay? Y en cuanto a los deberes, ¿okay? Por ejemplo, hay división allí también, deberes para con Dios, para con el prójimo, para con uno mismo. Que esta como ilustración aquí es una explicación de la organización de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? No sé si alguien ha leído la Suma Teológica de partes, pero vamos a estar viendo citas de ella en este curso. Pero la organización es sencilla y de hecho Santo Tomás decía que su Suma Teológica era una introducción para principiantes, nada más una introducción, pero es bien completa. Okay, entonces empieza explicando cómo todo ha salido de Dios. Okay, si vemos aquí, okay, todo ha salido de Dios, Dios crea al hombre, pero todo lo demás, okay, y también quién es Dios, su esencia, 3 personas, que si existe, cómo actúa, okay, el hecho de Dios, okay, con la corona de su creación, que es el ser humano, pero luego como todo, y en particular como el hombre, tiene que volver a Dios. Es un ciclo, ¿okay? El hombre retorna a Dios, ¿okay? Fue creado para eso, pecó, fue redimido, cuáles son los medios y cómo es el cumplimiento de la obra de Dios. ¿Okay? Qué bonito. ¿Okay? Y podemos decir de que la religión tiene como su propósito de hacernos conocer, querer y obrar. ¿Okay? La facultad de conocer es ¿okay? Es el entendimiento. ¿Okay? El entendimiento comprende que es bueno y necesario para honrar a Dios. ¿Okay? La facultad de la voluntad, ¿okay? Nos hace querer y obrar. ¿Okay? Pone en orden nuestros deseos. ¿Okay? Batallamos tanto porque no tenemos los deseos desordenados y cuando pecamos más, entonces se van cayendo en más y más desorden. Y por eso hay tantos que andan tan perdidos, porque ni siquiera saben dónde empezar. Sus deseos son tan distorsionados. ¿Okay? Y cuando ya que queramos algo, empezamos a obrar para obtener el objeto de nuestro deseo. ¿Okay?
Se dice facultad de querer y obrar porque cuando queremos una cosa nos movemos a hacerla. ¿Okay? Otra vez, ¿por qué tenemos que estudiar la fe? Porque tenemos que conocer a Dios para amar a Dios, para alcanzar a Dios. ¿Okay? Y también la facultad, podemos decir, de sentir, ¿okay? Que viene aquí dentro del querer en otro sentido. Pero a veces decimos que, no me gusta rezar, no siento la presencia de Dios. ¿Qué es lo de menos, como sentimos? ¿Okay? Pero es de menos cuando, como sentimos. Sin embargo, cuando vamos poniendo en orden nuestra inteligencia, nuestra voluntad, y que la voluntad y la inteligencia empiezan a dominar y mandar las pasiones y el cuerpo como debe de ser, entonces aún rectificamos o podemos empezar a rectificar los sentimientos desordenados, porque la perfección de la virtud es no solamente que la hagamos, sino que queramos hacerla. Interesante. Okay. La religión perfecciona estas tres facultades. Okay. El dogma, okay, las verdades que enseña la iglesia, que perfecciona el entendimiento. Okay. La moral perfecciona la voluntad y el culto. Okay. Algo que no tanto enseñamos hoy en día. Pero el culto, ¿cómo damos culto a Dios? La acción litúrgica es parte de lo que ordena y sana los deseos del corazón y hasta los sentimientos. Okay. 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 La necesidad de la religión. Okay. Sí, bueno, es buena sugerencia que alguien puso aquí. Para no perder tanto el ritmo, voy a dedicar un tiempo al final del tiempo que tenemos agendado para la clase, para las preguntas, ¿no? Entonces, a menos de que haya algo muy confuso, o si hago una pausa para preguntar preguntas, no voy a ver tanto el chat para no perder mi pensamiento. Okay? Pero ahora vemos la necesidad de la religión. Okay? Si es necesario la religión. Okay? La religión es absolutamente necesaria. Okay? Y podemos distinguir por dos lados. Okay? Dios que nos obliga, que religión solamente corresponde a seres racionales. Okay? Eso es interesante, ¿no? Pero no hay religión entre animales. Pero todo lo creado, animales, plantas, rocas, etc., ¿okay? Fue hecho para dar gloria a Dios. ¿Okay? Entonces, pero los elementos así naturales lo hacen sin querer, automáticamente. Por eso podemos contemplar los cielos, un paisaje, la naturaleza, y nos lleva a Dios. Nos enseña algo de Dios porque está dando gloria a Dios, su creador. Pero no me acuerdo de quién era el sermón, pero como regaña a las personas diciendo que como los animales insensatos, que hasta ellos, los elementos no vivos, dan gloria a Dios todo el tiempo. Pero tú, hombre, que no solamente fue hecho para darle gloria, sino también para participar en esa gloria, se la niegas.
¿okay? De que tenemos esta capacidad de no participar en ese plan por el cual Dios nos hizo. Pero también citando Padre Royal Marín, todos tenemos a fuerzas, al final, a fuerzas tenemos que dar gloria a Dios, ¿no? Entonces, los condenados van a dar gloria a Dios manifestando su justicia, pero sin participar en esa gloria. Pero no hay opción. Aún si eres ateo, tienes que dar gloria a Dios. Pero los creyentes, los bienaventurados, van a dar gloria a Dios conscientemente, participando en esa gloria. ¿Okay? Entonces, del lado del hombre, como ser racionales, que por naturaleza tenemos deber de reconocer su bondad, belleza y verdad. Por eso tenemos la capacidad de pensar, por eso tenemos la capacidad de hablar, por eso tenemos la capacidad de maravillar, para amar, etc. Es solamente para dirigir esos poderes a Dios. Entonces, necesitamos la religión para poder, para conocer nuestro origen y fin. Salimos de Dios, regresamos a Dios. Necesitamos conocer a Dios como creador, ese es la origen, y cuando lo reconocemos como creador, entonces eso exige sumisión a Él, porque nos damos cuenta de nuestra dependencia, ¿okay? Y cuando lo reconocemos como fin último, entonces tiene sentido el hecho de que Él es quien enseña el camino para alcanzar ese fin. Si miramos al pasado, entonces tenemos que dar gratitud a Dios por todos los bienes que nos ha dado. ¿Okay? Y también reparación por nuestras ofensas. ¿Okay? Y cuando vemos hacia el futuro, pues tenemos necesidad para adorarlo, ¿okay? Porque eso tiene que ver con nuestro fin último y pedirle lo que necesitamos. Muy bien. Es posible estudiar la teología. Es ciencia. Esa es una pregunta de Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Somos capaces de entender esas cosas? ¿Okay? Entonces, Santo Tomás dice que sí es una ciencia, que eso choca con el uso común de esta palabra, porque cuando decimos ciencia, normalmente hoy en día estamos pensando nada más en, no sé, biología, física, cosas así, medicina. Pero ciencia es nada más un cuerpo organizado de datos, de información, que podemos estudiar sistemáticamente. ¿Okay? Así dice, un tipo de ciencia es como aritmética, geometría y similares que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por luz del entendimiento natural. ¿Okay? Entonces, todos sabemos, ¿no? De que principios evidentes, 1 más 1 son 2. ¿Okay? Entonces, no necesitamos un libro, no necesitamos un curso de entender el concepto de 1. Es evidente. Nacemos con esa capacidad. Entonces, la conclusión que deducimos, poniendo una cosa, otra cosa, ahora hay 2 cosas, ¿ok? Entonces, es un tipo de ciencia. Otras ciencias son que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por luz de una ciencia superior. Así, la perspectiva que parte de los principios
que le proporciona la geometría o la música, que parte de los que proporciona la aritmética. Okay. En este sentido, doctrina sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Esto es la ciencia de Dios, revelación, los datos revelados, y de los santos, revelación. Así pues, de la misma forma que la música acepta los principios que le proporciona el matemático, la doctrina sagrada acepta los principios que por revelación se le proporciona. Y podemos agregar de que la herramienta que una ciencia usa herramienta de otras ciencias. Entonces, si estudiamos biología, usamos datos y herramientas de química o física, ¿verdad? Entonces, en teología necesitamos emplear filosofía, conceptos de lógica, etc., y aplicarlas a datos revelados. Ahora, eso nos lleva a la pregunta, por ejemplo, de cómo, dónde sacamos esos datos, dónde sabemos que es revelado. Y sin esa revelación, ¿hay algo que podemos saber de Dios? Por supuesto. Dios existe, dice Santo Tomás, es evidente por sí misma, ya que en ella sujeto y predicado son lo mismo. ¿Qué significa eso? Dios es su mismo ser. Cuando decimos Dios existe, Dios es existencia, entonces es evidente como uno y uno. Suponiendo de que entendemos lo que queremos decir por la palabra Dios y la palabra existir. Pero eso es tan importante, de que hay ahora, pueden encontrar muchos videos de ateos que se consideran muy inteligentes, que realmente no son porque no saben lo más básico de filosofía, no saben cómo hacer lógica, no saben nada de metafísica, entonces no pueden como jugar con estos conceptos y realmente se muestran tontos. Pero la existencia de Dios no depende de revelación. El ser humano lo tiene que aceptar por la pura razón. Y es un idiota, perdón, que dice que Dios no existe, ¿no? Así dice la Escritura, ¿no? El necio dice en su corazón que Dios no existe. Pero la existencia de Dios es un poco más difícil, menos evidente que 1 más 1, porque para nosotros el concepto de qué es Dios, qué queremos decir por Dios, algo que muchos entienden mal, hoy en día entre los de misa semanal no entienden realmente quién es Dios, que por eso no es tan evidente. Como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado la causa, de donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma, no se nos presente como evidente. En cambio, si es demostrable por los efectos con que nos encontramos. Resumen, ¿qué está diciendo Santo Tomás? De que aunque en sí la frase Dios existe es evidente, por lo que significa, no es evidente para nosotros como seres humanos, porque no es obvio lo que quiere decir por la palabra Dios. Entonces necesitamos probar su existencia de otra manera, racionando desde los afectos. Afectos son todo lo que vemos, y lo más claro, lo más básico es de que hay cosas que existen, que no tienen que existir, ¿no? No sé si te has preguntado eso una vez. ¿Por qué hay algo y no nada? ¿Cómo solucionamos
ese problema filosóficamente. ¿Okay? Entonces, hay diferentes caminos que podemos usar, ¿okay? Para hacer esa argumentación, ¿okay? De que cada causa o cada efecto, perdón, necesita una causa. Y alguien que dice que hay algo que no tiene causa, ¿okay? Está negando los principios más básicos de la ciencia. ¿Okay? Y entonces Denzinger dice, ¿okay? Para darles, antes de terminar, porque ya se está acabando el tiempo, pero Denzinger nos da estas declaraciones, ¿okay? Autoritativas, pero la fe de Cristo se opone a la razón humana y la revelación divina no solo no aprovecha para nada, sino que daña la perfección del hombre. Condenado, son declaraciones condenadas. ¿Okay? Debía haber puesto que es especificado que es una frase condenada, porque la iglesia sí siempre ha condenado errores, porque es peligroso. Pero eso es un error propagado por racionalistas, por un lado, o hasta fideístas, que protestantes tienden a hacer eso, de hecho, de que no ponemos nada confianza en la razón. Lutero decía que la razón es como una prostituta, no debemos de darle nada de confianza. ¿Okay? Y en cuanto a pruebas de la existencia de Dios, ¿okay? Termino con estas diapositivas. ¿Okay? Esta es una ilustración de el argumento ontológico de San Anselmo, ¿okay? Que realmente es deficiente, pero es interesante, sin embargo, porque empieza desde el concepto. Recuerden lo que dijo Santo Tomás, de que no es evidente, teología no es una ciencia que procede de conceptos o principios que tenemos como innatos, sino de racionar sobre otros datos. Entonces, pero San Anselmo dice, si tengo la idea de Dios, y Dios se define como el ser mayor que el cual no puedo pensar otro mayor. ¿Okay? Entonces, ¿Dios existe en realidad? Pues sería una contradicción mental tener el concepto de Dios en la mente, porque si Dios no existe, entonces Dios falta algo, que es existencia. Entonces podemos imaginar algo más grande que Dios, que sería un Dios que realmente existe. ¿Okay? Es como un poco circular. ¿Okay? Pero sí, Dios es el ser mayor, puesto que existe tanto en la mente como en la realidad. ¿Okay? Es el ser mayor. ¿Okay? Pero más confiable son los argumentos de Santo Tomás. ¿Okay? Las 5 vías, ¿okay? Pueden buscar, yo encontré esto en Google, ¿okay? Que es una buena organización de los argumentos más famosos, no los únicos. Santo Tomás tiene muchos argumentos para la existencia de Dios, y estos no son los mejores, en verdad, pero son los más sencillos. Entonces, por ejemplo, en breve, dice, por el movimiento, que hay cosas que mueven, ¿okay? Entonces, los sentidos nos muestran que hay en el mundo cosas que cambian, movimiento en el sentido de cambio en general, que hay cambios, ¿okay? Entonces, el principio metafísico, que hoy en día los filósofos van a decir que metafísica no existe, porque pensamos que metafísica es como una meditación que haces mientras haces tu yoga, pero no, metafísica, bueno, es otro tema. Pero todo lo que se mueve es movido por otro, ¿ok? Obvio, si algo cambia, algo tiene que hacerlo cambiar, porque no puede cambiarse sin que algo le causa. Es el principio de que todo efecto tiene su causa. ¿Okay? En la serie de motores no se puede seguir indefinidamente. ¿Okay? Entonces hay que haber un primer motor, y eso se llama Dios, que es el motor no movido.
¿ok? Y el ejemplo es el dominó, ¿ok? Si pensamos en la fila de dominó, ¿ok? Que uno cae y hace que caiga el otro, etcétera, 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 ¿ok? Pero si no hay algo que inicia la secuencia, ¿ok? Entonces ninguno va a caer, que sea viento, que sea un dedo, pero hay aún más que no podemos decir hoy. Pero esta prueba de Santo Tomás es mejor que parece, ¿ok? Porque vienen otros detractores que pueden meter unas objeciones, pero no es totalmente completo como lo está explicando, pero eso es para otra ocasión. Ok, aquí voy a terminar por ahora, ok, por hoy, ok, y les voy a contestar lo que tenemos aquí, ok. Ok, preguntas que tengo aquí. Dado que somos racionales por naturaleza, el ser humano es un animal religioso. Sí, definitivamente debemos de ser que somos seres religiosos. Y es interesante ver cómo aún los que nieguen la religión hacen una religión de otras cosas, ¿no? Los ateos que son famosos hoy en día, especialmente en el mundo inglés, que dan conferencias, pero han hecho una religión de su ateísmo. Ok, lo que estamos, sé que lo que cita Denzinger está errado. Sí y no, perdón por no haberlo explicado mejor. Entonces, Denzinger tiene citas de condenaciones. ¿Ok? Tal vez eso suena raro para muchos. ¿Okay? Porque estamos hoy en día acostumbrados de que la iglesia no condena, pero la iglesia siempre ha condenado. ¿Okay? Dios condena, entonces su iglesia también condena. Condena errores, ¿okay? No condena pecadores, perdona pecadores, pero sí condena errores. ¿Okay? Entonces, Denzinger tiene una sección de todos los anátemas, ¿okay? Porque en los concilios solían hacer eso, ¿ok? Citar los enemigos de la fe, sus dichos, y dice condenado eso. Y quien mantiene esta idea también es condenado, ¿ok? Y luego hay cosas positivas en Denzinger donde da la explicación o el fundamento de diferentes creencias, ¿ok? Okay, sí. El argumento de San Anselmo sí es muy difícil porque realmente es deficiente, ¿no? Es como, no es aristoteliano, ¿ok? Entonces, Anselmo está hablando de conceptos más platónicos. Entonces, todos reconocemos que el argumento de Anselmo no es una prueba, sino es más, su valor es más de explicación, si me explico, que nos hace entender un poco más acerca del concepto de Dios, pero no es algo que va a convencer a nadie. ¿Qué conceptos filosóficos necesitamos para leer la Suma? Un poquito de paciencia porque tienes que leer lento y entender sus conceptos, ¿ok? Y pues un poco de lógica también ayuda, pero si tenemos paciencia y perseverancia, yo creo que todos podemos leer la Suma Teológica. Va a haber cosas que son más difíciles porque supone un fondo que bases de otras cosas, pero de todos modos podemos sacar mucho provecho. Y yo espero de que una de las cosas que tomen de estas clases es más facilidad en consultar las fuentes
primarias, o no primarias, sino más acertadas como la Suma Teológica con más facilidad porque tienes las categorías y conceptos. ¿Okay? Bueno, ¿hay otra pregunta que quieran hacer antes de terminar? Para entender nuestra fe, ¿es necesario saber la filosofía? No, pero nos ayuda a entenderla más, ¿ok? Otra cosa que decía San Anselmo, que es muy útil, ¿ok? Dice, tiene ese esquema de fe, teología es fe buscando entendimiento. Entonces, tenemos que aceptar las verdades de la fe. Por eso enseñamos a los niños en catecismo de memoria, deberíamos. ¿Okay? Tienen que aceptar por autoridad, como tienen que aceptar la autoridad de sus papás. Pero por naturaleza somos curiosos, tenemos curiosidad. Entonces, queremos entender más lo que ya aceptamos. Entonces, la filosofía nos da ciertas herramientas y no todo lo que hacemos en este curso va a ser tan filosófico. ¿Okay? Solamente esta parte introductoria, como estamos empezando desde la razón y luego vamos a ver la revelación. ¿Okay? No alcanzamos esta vez. Entonces, no tengan miedo si les parece muy abstracto o muy filosófica. Estoy tratando de darles algunas bases, ¿okay? Sobre las cuales vamos a entender mejor las doctrinas, que las mismas que han aprendido en catecismo como niños, ojalá, pero ya con más madurez. ¿Okay? Pues hay, por ejemplo, un catecismo de la Suma Teológica, un libro de filosofía. Sería una manera de entender un poco de Santo Tomás. Libro de filosofía. Hay algunas introducciones que pueden encontrar. No tengo en mente ahora el nombre del autor que escribió una serie de libros de introducción para la prepa, básicamente, de diferentes categorías, materias dentro de la filosofía. ¿Okay? Pero no se preocupen tampoco, no tienen que ser filósofos, pero un poquito, todos tenemos un instinto filosófico. ¿Okay? ¿Cómo es que muchos teólogos se desvían a tal grado de ir en contra de la fe? Voy a simplemente decir eso, mi opinión, que luego voy a comprobar, espero. Porque han dejado la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y con eso no pueden hacer bien la teología porque no tienen las herramientas. Boom. Okay. Viernes, sí, creo que debe ser el mismo ID. Estamos dispuestos para dar una constancia para confirmación en nuestra parroquia y si me lo piden, podemos dar algo en otros para llevar a otras parroquias, pero no puedo garantizar que lo van a honrar. Cada lugar tiene sus requisitos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando empezamos otra vez el viernes, vamos a empezar con preguntas al principio, entonces pueden anotar sus preguntas y luego seguiremos con el tema. Yo creo que, no sé, tengo que checar. Me suena ese autor, pero no sé. Vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube, ¿ok? Que es FSP México. Okay, oficial. Entonces, mañana pueden buscar la grabación.
¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Benedictio omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen. Buenas noches.